si en esa época hubiese tenido apoyo psicológico, quizás lo hubiese vivido de una manera diferente. Ya había terminado la prueba, estaba sentada, yo feliz con mi récord, no sé qué, cuando va el juez a buscarme con una cara de perdóname por lo que voy a hacer. No pude más con la frustración, con el no poder hacer nada, con el que yo me esforzara haciendo técnica y no funcionara. ¿Cómo entrenar la mente y crear una mente fuerte que combata inseguridades? Yo me acuerdo que viajábamos mucho, sobre todo a Bogotá, la copa que era al inicio de año. La presión de competir allá se sentía. Cuando compito sí como que sale una parte de mí que no sale tanto en otros momentos. Una parte de ti. Un poquito agresiva. Ya yo me paro en la línea, yo puedo estar todavía muerta del susto, pero suena lo que suena a la hora de salir y ya yo ya no tengo miedo, yo ya sé mis decisiones que voy a tomar. El dolor y yo somos amigos porque a mí me duele algo, es decir, estoy en una loma y esa loma te queman las piernas. Pues a mí el hecho de que me queman las piernas no quiere decir que yo voy a correr menos rápido porque me queman las piernas. ¿Cuál dirías tú que es el error más común que comete una persona que quiere empezar a correr? Buenas, estamos en un nuevo capítulo de 5 Estrellas Podcast y el día de hoy tengo el gusto de estar aquí con Mile, mi entrenadora en la universidad de atletismo. Es un gusto para mí estar contigo acá, Mile. Hola, muchas gracias, estoy feliz de estar acá y vamos a conversar bien chévere. Vamos a conversar bien sabroso. En realidad, pues yo llevo en el equipo más o menos como desde el 2022, finales. Y ha sido una experiencia chévere, no siempre he sido tan juicioso yendo al equipo, no me hagas esa cara a mí. Pero nunca nos hemos dado el espacio como de conversar, como de echar chisme más allá de bueno, ¿qué hago hoy? Gracias por el entrenamiento, yo no sé qué, pues recochita de vez en cuando, pero hasta ahí. Entonces hoy por fin llegó nuestro momento de chismosear. Listo. Bueno. Vamos a darle. Entonces bueno, vamos a hacer brevemente una presentación tuya. Voy a decir lo que sé de ti, lo que investigué por ahí, luego si quieres agregar algo me cuentas. Eres licenciada en Educación Física del Poli y llevas más de 20 años de experiencia como atleta. También fuiste Selección Colombia en marcha y actualmente eres fondista de calle, montaña y pista. También entrenadora de atletismo, pues tienes tu equipo BM Running Med. Y llevas 8 años como entrenadora aquí en EAFIT. Sí. Sí. Exacto, una buena introducción. Sí, aguanta. Sí, esto sí. Hace 20 años soy atleta. Como entrenadora llevo más o menos unos 10 años y en la universidad y con el equipo 8. Eso. Chévere. Y también eras una persona bastante modesta, ¿no? La vez pasada que yo te pregunté que cuántas personas estás entrenando actualmente, me dijiste, no, yo creo que 80, y luego ya cuando íbamos a grabar, tú, no, pero eso suena como muy agrandado, y yo como no, pues son los datos. Entonces... Sí, en esta época pues ya muchas personas están saliendo de vacaciones, pero cuando estamos en el pico, como por ejemplo para Maratón Medellín o los eventos sobre todo que hay como para septiembre y esas fechas, tenemos bastante gente, sí. Fluye bien. Bueno, mire, quiero arrancar desde el principio preguntándote un poquito por tu infancia, por dónde creciste tú y pues en qué momento el deporte aparece en tu vida. Bueno, yo crecí en Itagüí, en una vereda de Itagüí, entonces realmente estaba como muy rodeada de naturaleza, montañas, no sé qué, ¿cierto? Crecí con primos hombres, yo era la única niña en medio de muchos primos hombres, entonces digamos que siempre fui inquieta, no al nivel de ellos eran mucho más, pero pues siempre me estaba moviendo por todas partes y jugando con ellos, entonces siempre hubo algo ahí que me movía hacia correr o hacia hacer ejercicio. Y fue como acomodándose todo poco a poco con mi familia, que realmente también mi abuelo, mi papá, mi mamá han hecho siempre como ejercicio, entonces desde ahí fue que fue despegando. De hecho mi abuelo tenía por ahí como sus medallas y sus reconocimientos de cuando
corría como carreras de velocidad, creo que era hace muchísimos años cuando se inauguró la pista de Itaires, que no sé cuántos años tiene, pero eso lleva demasiado tiempo. Y recuerdo ver a mi papá corriendo, dándole vueltas como a una de las cuadras que era como bajar por la calle y subir por las escalas, que yo lo veía y decía, uy, no, qué cosa tan aburrida. Pero sí, fue como por ahí que fue llegando todo, como de ahí de verlos a ellos hacer ese tipo de cosas, fue que se fue moviendo esa chispita. Ok, pero era el tema de correr desde ellos también. Sí, era el tema de correr. Okay. Inicialmente yo no arranqué corriendo, yo estuve practicando varios deportes, pero no fluyó mucho esos deportes. Creo que siempre he sido competitiva con lo que sea que haga. Entonces, el hecho de que no pudiera sentirme tan... hacía que me frustrara y no durara tanto en los otros deportes. ¿Cómo tan qué? ¿Como de tan buena? ¿Tan competitiva? No, que no me sintiera cómoda, porque inicialmente pues cuando yo arranqué en el atletismo tampoco era que destacara mucho, pero no era algo que yo me sintiera como cómoda, como wow, esto es lo mío. ¿Y en no cuáles? Tanto. Estuve en taekwondo, en voleibol, en fútbol. Los deportes de conjunto siempre me parecieron complejos, siempre me parecen complejos. Natación, fue como eso sobre todo. Ok, ¿y tienes hermanos? Tengo un hermano menor. Ok, también solo hombres entonces. Sí, claro, sí, era mi hermano y mis primos, sí, pues tengo primas mayores, pero que con las yo crecí fue con ellos. ¿Y tú sientes que ese espíritu entonces competitivo se dio en gran parte por estar más rodeada de hombres? Pues nunca lo había pensado. Okay. No sé, yo siempre he sido competitiva, no recuerdo qué tanto podía ser competitiva con ellos, yo era de las mayores, pero esos berracos eran bastante inquietos, pero no recuerdo, no sé si de pronto ese espíritu competitivo, tendría que pensarlo, pero en el momento no, aunque ellos sí me tiraban duro, ¿para qué? Sí, ¿para qué? Sí me tiraban duro. ¿Y tú cómo eras con ellos? O sea, ¿eras brava o eras recochuda o...? No, yo creo que más bien me la montaban los hijuemadres. ¿Ah, sí? Un saludo para esos que están viendo esto. Me forjaron el carácter. Pues sí, hicieron lo que vemos hoy acá. Entonces, bueno, y listo. Digamos en el colegio, ¿el deporte era como una de tus materias favoritas o nada? No, para nada. Okay. Pues yo sí empecé a entrenar por el colegio, pues porque el que era el coordinador en ese momento era el entrenador de atletismo de Itagüí. Entonces cuando yo empecé, sí fue porque él un día llegó al colegio y dijo como, buenas, ¿quién quiere ir al estadio a correr? Entonces en ese momento fuimos muchos, pues como que muchos nos llamó la atención y íbamos a Itaires. De Itaires yo iba caminando, queda a 1 hora de mi casa. Yo bajaba caminando, mi abuelo me llevaba. Hubo una temporada que fui con mis primos, nos íbamos tocando timbres por en el camino. Corre. Sí. Bajaba con mis primos y luego de regreso hacíamos la mitad del camino caminando y la otra mitad subíamos en chivero, que era como una camioneta grande que tenía dos bancas paralelas. Entonces la gente se sentaba acá y los otros se iban colgados atrás. Okay. Esa era más o menos la dinámica, 1 hora de ida, media hora y el chivero. Entonces así fue como yo empecé, fue porque el coordinador nos invitó. Al final de esa invitación no quedó mucha gente, fuimos unos días, unos cuantos del colegio y luego como que... Pero a mí me enganchó, entonces yo sí seguí pues yendo a los entrenamientos y tenía a mi abuelo que me podía llevar a entrenar y a mí tampoco recuerdo que me chocara o me afectara tener que caminar, que ahorita yo sí pienso y digo, ay, pero no, en esa época no me parecía pues como complicado ni nada. Entonces iba a entrenar creo que casi todos los días. Casi todos los días. Es que no estoy tan segura, eso fue hace mucho y no le prestaba como tanta atención, entonces no estoy tan segura, pero creo que era casi todos los días, creo que algunos días eran de fortalecimiento y los otros de correr. Y bueno, aunque en esa época yo empecé muy rápido a marchar, pues realmente creo que... ¿Desde ahí? Sí, porque estamos hablando de qué edad podías tener. Como 11. Ah, sí, wow. Sí, porque no me iba muy bien, no era muy hábil en muchas cosas. Entonces cuando me enseñaron a marchar,
y yo era como perseverante, o sea, como que yo me esforzaba, seguía yendo todos los días, todos los días, todos los días, así no me fuera bien, yo seguía yendo, seguía yendo, seguía yendo. Entonces, en algún momento eso como que surgió, pero desde que yo arranqué, sí arranqué a marchar. De que haya corrido mucho, no, me arranqué a marchar de una prácticamente. Ok, interesante. Y entonces va pasando el tiempo en el colegio, sigues entrenando, luego terminas el colegio y ahí ya tenías claro que te querías seguir por este rumbo deportivo o qué pensabas. A ver, pues arranqué muy chiquita en la marcha, fue como toda la fase del colegio la que yo viví a nivel que fui selección Antioquia, selección Colombia, fue como en todo el proceso de intercolegiados y de empezar la universidad. Fue una época bastante chévere, la verdad, la de la marcha. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, estaba explorando posibilidades y no tenía muchas en mente de qué quería hacer. Y yo ya estaba con Santi, que es mi esposo. Santi y yo estamos juntos hace 18 años. Wow. Entonces, él ya estaba en la universidad cuando yo estaba en el colegio y él ya estaba estudiando deportes. Y como que mi entorno de los amigos de correr de Itaires o cuando iba a la liga ya también estaban en el poli estudiando deporte. Entonces yo veía como que, bueno, no sé bien, pero va por ahí. Ok, o sea, ¿no pensabas otra carrera? Tenía en mente otras carreras, pero como que no me ubicaba tanto. ¿Cómo qué? Había pensado fisioterapia, había pensado psicología, había pensado como historia, ciencias sociales, así, pero como que estaba ahí medio indecisa. Y el hecho de que el poli tuviera becas para deportistas fue como una posibilidad que yo vi, voy a mirar algo que pueda aplicar en el poli porque tiene la posibilidad de la beca. Entonces así fue como decidí estudiar licenciatura en el poli. ¿Y tu familia? ¿Qué pensaban de eso? ¿Te apoyaban? Sí, sí. No, ahí no había como ningún rollo, ninguna dificultad. Sí, de una yo creo que era muy evidente. Además, pues en general mi familia, hay muchos profesores de todo tipo de cosas. Entonces ha sido como algo muy normal. ¿De qué? De artes, de lengua castellana, de primaria, va por ese lado. Va por ahí. Y de educación física. ¿Tú o alguien más? Pues con Santi y con... bueno, sí, con Santi. El sobrino de Santi también. Entonces ya vamos creciendo los educadores físicos de la familia. Ajá. Vea pues. Ok. Dijiste que fue muy chévere esa etapa de la marcha en el colegio. ¿Por qué? Porque fue muy chévere. Formar esa disciplina desde la infancia y la adolescencia, digamos que me ayudó mucho a que en este momento, al llegar a la universidad, yo pudiera decir, entrenar es una de mis prioridades y que sí o sí yo lo hiciera sin ponerme trabas a mí misma. Pero lo forjó fue el hecho de que marchar fuera una modalidad tan retadora en la que si tú no lo haces seguido, o sea, porque marchar implica tener una técnica muy específica, en que tú tengas que entrenarte para que la técnica salga bien, para que no te saquen faltas, para que no te descalifiquen. Entonces eso requería sí o sí que tú lo hicieras con mucha disciplina todos los días. Entonces eso me dio como mucha parte de mi personalidad y de mi forma de vivir el deporte y otras cosas, pero sobre todo ese tema para más adelante, porque cuando tú estás en el colegio tienes a tu entrenador todo el tiempo ahí, pues porque tienes tiempo de ir siempre al mismo lugar a entrenar, pero ya luego no es lo mismo, hay muchas cosas que tienes que empezar a hacer por tu cuenta y digamos que tuve el beneficio de aprenderlo de esa manera y que esa disciplina hiciera parte de mí como de algo natural del día a día. Entonces me dio mucho, además de que de ahí empezó todo para que yo luego pudiera como acomodar esos peldaños para lo que hago ahora. Ok. Y competir en estas selecciones Antioquia y Selección Colombia, ¿qué tal fue esa experiencia? En intercolegiados, súper. Uno a veces ni sabe qué está haciendo. Es como que tú entrenas duro, vas y compites. Yo siempre, como que siempre aprendí mucho a cómo dominar mis emociones, a cómo hacerlo físicamente, como con el tiempo
a cuánto tengo que hacer esto, sabía hasta dónde me podía esforzar y siempre la daba toda, entonces como que a nivel, no hubo gran estrés a nivel intercolegiado, como que siempre podía acomodarme. Cuando ya no era intercolegiado, sino que eran nacionales ya fuera de intercolegiados, sí era un poquito con más de presión, yo ya sentía como que había más, que había que responder por otras cosas, que había que mostrar otro tipo de resultados, pero no, creo que siempre en esa época tenía mucha confianza en mí, incluso también como cuando fui a universitarios luego. La cosa va cambiando cuando uno llega a cuando ya a otras categorías, pero inicialmente en el colegio uno no piensa tanto, es más como que compites y te diviertes, al menos yo lo vivía así, pero me lo tomaba muy en serio, pero sí, era más de esa forma. Pero entonces era, o sea, pareciera que fue un poco tu naturaleza de ser competitiva y de tomártelo en serio. Sí. ¿O fue también que alguien Yo solita bastaba. Ok. Sí, tenía a mi entrenador cuando estaba en la época del colegio que era en Itagüí, y luego cuando llegué a en la liga la cosa se puso más seria, porque hubo una época que llegó un cubano que nos cogió solo a los marchistas. Entonces ahí venían los de apartado, estábamos los de Itagüí, estaban los de Bello, estaban los de Medellín, y todos estábamos entrenando juntos en el mismo lugar. Entonces, claro, éramos un grupo, no sé, como de 12, y éramos bastante competitivos. Los entrenamientos eran muy pesados, los míos eran pesados, pero no al nivel de ellos, porque ellos sí eran mayores que yo estaba muy chiquita, entonces a mí me ponían un poco más, pero aún así tenía lo suyo el entrenamiento. Y se me fue la paloma. De la exigencia, ¿cierto? De eso estábamos hablando, sí. Entonces ahí se puso un poco más exigente, las competencias ya eran más exigentes. Ya recuerdo yo que yo ahí era más o menos menor o juvenil, ya estaba por ahí en los 16. Y las competencias ya generaban mucho estrés. Yo me acuerdo que viajábamos mucho, sobre todo a Bogotá, la copa que era al inicio de año. La presión de competir allá se sentía, el nivel era muy alto, y yo estaba acostumbrada a entrenar con mis compañeros y compañeras, pero éramos amigos, o sea, no es lo mismo llegar allá y ya la gente allá, la rivalidad y esa se siente. Entonces ahí fue como que ya no era tan divertido, como en otros eventos que era más amistoso. Ya cambiaba la cosa, ya sí uno tenía que sacar como un poquito más de carácter, y yo competitiva me tengo bastante. Cuando compito sí como que sale una parte de mí que no sale tanto en otros momentos. Una parte de ti. Un poquito agresiva. ¿Ah, sí? Vea pues. Pero lo descubriste fue en esos momentos entonces. Sí, creo, sí. Vea pues. ¿Y cómo es esa Mile? Más allá de agresiva, no sé, ¿cómo es cuando estás en esa zona, en ese momento de competir así? Yo me concentro demasiado en lo que estoy haciendo, todavía me asusto demasiado, pero yo tengo mi momento de concentración. Yo confío en lo que voy a hacer, como que yo ya tengo en mente, esto va a salir así, voy a hacer esto va a funcionar de tal manera, no sé qué. No necesariamente tengo a veces, por ejemplo, hablemos de la actualidad, no es necesariamente que si hay una ruta yo tenga la ruta perfectamente estudiada, no siempre, pero yo confío de que lo que me voy a encontrar yo lo sé abordar y que sé cómo hacerlo y lo voy a hacer bien. Ya yo me paro en la línea, yo puedo estar todavía muerta del susto, pero suena lo que suena a la hora de salir, y yo ya no tengo miedo, yo ya sé mis decisiones que voy a tomar, si voy a salir a tal ritmo y si voy bien a este ritmo, o qué debería hacer, cómo debería actuar, me puedo ir acá o no me puedo ir acá, no me da miedo, arriesgo. El dolor y yo somos amigos, porque a mí me duele algo, es decir, estoy en una loma y esa loma te queman las piernas, pues a mí el hecho de que me queman las piernas no quiere decir que yo voy a correr menos rápido porque me queman las piernas. Soy perfectamente capaz de que ese dolor que se siente incómodo, yo pueda llevar esa incomodidad y seguir a ese ritmo. O a veces incluso me pasa, sobre todo en la montaña, que quema todo y yo le doy más duro, si quema acá yo aguanto más. Wow. Y... O sea, ¿te gusta eso?
Sí, ¿Te gusta estar como con ese dolor así? sí, yo lo Disfrutas, tolero. lo Hay toleras. momentos en los que sufro, en los que se siente incómodo, pero yo mentalmente sé que yo puedo aguantarlo. Ok, Entonces yo lo hago y conozco también mis límites de que yo digo, tengo que saber hasta dónde puedo hacerlo así porque pues tampoco me voy a quemar. Yo sé hasta dónde voy para que luego yo llegue a partes de la carrera en la que diga aguanté. Pues me ha pasado ok. pocas veces en las que yo diga me quemé. No, es que pucha, son Eso, 20 eso. años, yo siento que yo domino muy bien mis sensaciones físicas y mis emociones a la hora de abordar una carrera. Por eso digo que Ajá. soy una persona muy diferente cuando estoy corriendo, ni siquiera entrenando, porque a veces entrenando no llevo tantas emociones o tantas sensaciones a ese punto, no, lo hago más tranqui. Ok. Pero en competencia sí. Pero entonces, sí, o sea, dices que tienes como muy mapeado las posibilidades de lo que puede pasar y Ujú. por donde suele acontecer pues la experiencia que vas a tener en la competición. Supongo que no siempre fue así, ¿no? O No, sea, supongo que se fue forjando sí, yo fui aprendiendo a también. conocerme con el tiempo, Y sí. también teniendo, pues, no sé, fracasos o veces donde no te Muchos, fue bien y ahí muchos, cómo lo sobre todo manejabas marchando. mentalmente. Eso, digamos, no sé, no te fue bien o no te estaban saliendo las cosas bien en la competencia. ¿Qué tal era para ti afrontar ese sentimiento? Uf, pues marchando, por ejemplo, al principio no me sacaban casi faltas los primeros años. Cuando empecé a salir de Medellín y a competir en otras partes del país, era muy constante que me sacaran faltas y me descalificaran de las competencias. Y ahí fue como demasiado frustrante porque no podía terminar a lo que yo me había preparado porque me terminaban descalificando. Hubo una competencia en la que me descalificaron y llevaba 4 vueltas de 25, era un 10.000, apenas llevaba 4 vueltas y Ajá. ya me estaban descalificando. Entonces, por ejemplo, momentos así no supe manejarlos, yo solo me frustraba, solo me sentía mal. Poco a poco fui llegando al momento en el que yo ya no sabía cómo seguir entrenando, en el que ya para qué lo hacía, si siempre me iban a descalificar. Yo Ah, llegaba a sí. una competencia y yo en mi mente no tenía, voy a hacer tal marca, yo solo tenía que no me descalifiquen, que no me descalifiquen, que me dejen hacer más vueltas, no, no, no. Entonces, claro, yo salía incluso mirando a los jueces a ver cuándo me iban a sacar la falta. Entonces era complejo. Una vez en Juegos Nacionales que terminé la prueba de los 20 kilómetros, creo que era como mi primero o segundo, no, además que ya había hecho esa prueba antes, pero era ya poquitas veces de la prueba, por ahí 3 quizás. Ya había terminado la prueba, estaba sentada, yo feliz con mi récord, no sé qué, cuando va el juez a buscarme con una cara de perdóname por lo que voy a hacer. Y me No. sacó la falta, porque como que las faltas se acumularon cuando yo ya había terminado la prueba. Entonces me descalificaron ya por allá sentada como a los 10 minutos. Ah, qué Ay, piedra. yo me puse a llorar. Es como el reinado este que le habían dado a Colombia y luego como... Sí. Ahí fue que yo decidí, voy a dejar de marchar. Ah, sí. Porque no pude más con la frustración, con el no poder hacer nada, con el que yo me esforzara haciendo técnica y no funcionara. Pero Wow. con el tiempo y ahorita desde mi rol de entrenadora, yo supe que eso era full psicológico. Si en esa época hubiese tenido apoyo psicológico, quizás lo hubiese vivido de una manera diferente. Yo creo que yo hubiese cerrado la etapa de marchar en algún momento porque yo siempre quise correr. Yo veía a la gente que corría y decía, wow, qué bacano, yo quiero correr. O sea, te llamaba más la atención que la marcha. Yo creo, sí, sí. Ok, o Yo sea, quería correr, sí. fue en parte porque, no sé, como que lo aprendiste Y y me iba muy empezaste a bien. destacar, ok, y te Exacto. quedaste ahí. Ajá. Ya. Entonces, cuando eso pasó fue que yo pasé a correr, pero quizás hubiese podido disfrutar un poco más ese tiempo porque apenas llevaba un tiempo siendo selección Colombia, estaba clasificando a panamericanos y suramericanos y cosas así, pero apenas estaba como despegando, Ok, pero no pude con esa frustración. frustración, no lo aguanté. ¿Y cómo veías que lo vivían los otros participantes, las otras participantes? Digamos, también experimentaban esa frustración así, o de pronto lo manejaban mejor, o lo manejaban peor, Yo creo que a todos nos pasaba, o lo sea, que pasa es era muy que riguroso eso de las faltas con lo todo. es aún, sí, sí lo es, pero ¿Y qué es lo que pasa? hay dos tipos de falta, Y pues si como quieres dar que... un poquito de contexto del deporte para el que de pronto no sepa Ah, ok, sobre ok. la marcha.
Bueno, es una de las modalidades del atletismo. Ahorita pueden ver muchas, pues con muchos videos o muchas opciones porque ha estado un poquito más en auge y más conocido por la medalla olímpica de Lorena de hace poco. Dentro de las reglas está que tú no puedes ni flexionar la rodilla ni volar. Es como pasos consecutivos, pero no puedes flexionar la rodilla o volar porque eso implica correr. Es decir, tu rodilla al apoyar el talón debe estar totalmente extendida y siempre tiene que haber, al dar el paso, siempre tiene que haber mínimo un pie en contacto con el suelo, porque si no hay un pie en contacto con el suelo o flexionas, pues ya sería correr. Ajá, o sea, eso es volar lo que dices. Sí, entonces digamos que eso es como lo general. Entonces, claro, yo no me acuerdo en ese momento cómo funcionan exactamente las reglas. En ese momento eran 3 faltas de las que te podían sacar, entonces como que dependía habían varios jueces ubicados en la pista, ellos se comunican, entonces como dependiendo de cómo, como de ese tipo de cosas. Okay. Entonces, así fue como la marcha y yo nos separamos, fue más como una consecuencia de que una decisión voluntaria. Me hubiese gustado hacerlo de otra manera, o hacerlo más una transición lenta. Cuando empecé a correr me lesioné demasiado porque yo no estaba acostumbrada al impacto, pero pues iba a pasar, solo que hubiese sido chévere aprenderlo de otra forma por lo que te digo. Ahorita yo veo cuando hay situaciones psicológicas de deportistas y digo, quizás pueda aportar desde este punto de vista porque ya lo viví, ya sé cómo se siente ese tipo de frustraciones por lesiones, por no poder hacer algo de cierta forma y así. No, espectacular, buenísimo. Viviste todo este proceso de competencia y eres mujer y lo vives de alguna forma particular, o lo viviste en esa etapa de alguna forma particular al ser mujer, o era normal como hombres y mujeres y ya, o se ve de alguna forma distinta. ¿Cómo lo ves? Pues en la época de la marcha más era el movimiento de marchar o era, no sé qué tanto sea ahora, es diferente. Entonces, en general, a todos nos molestaban mucho si uno salía a marchar fuera de una pista. Uy, eso era una cosa súper incómoda. Es un deporte llamativo, ¿no? Sí. O sea, el que no lo conoce, o sea, a veces se ve chistoso, cosas así. Digamos, aquí una vez que también se abrió como la posibilidad de empezar a competir en marcha, y lo iba a hacer aquí un Luis, que también estuvo en el podcast. Yo no molestaba, era chistoso, pero luego él también se frenó en su proceso para marchar, no sé qué lo habrá frenado. No, y es más por el hecho de que es algo que tienes que hacer todos los días, no es como que corremos 6 días de la semana y uno marchamos como para aprender. Sí, Lucho, es que hay que ser serios. Sí. No, mentira. Pero, ok. Con respecto a eso, a veces había momentos en los que, pero era más como de cuidado, como si yo iba a viajes de competencias y casi siempre yo era la menor, entonces mi mamá pues decía como a las chicas mayores que me pusieran cuidado, que estuvieran pendientes. Cuando iba a entrenar pues como a ciertos lugares, siempre tenía que tener atención como a qué hora iba, que fuera seguro, a qué hora me podía devolver, el transporte. La verdad siento que es más desde el punto para mí ha sido más desde el punto de donde, como de los horarios, de los espacios, de todo ese tipo de cuidados. Incluso pues actualmente todavía tú tienes que elegir bien la hora a la que sales a trotar y por dónde sales a trotar. Hay puntos en la montaña, por ejemplo, hay rutas que yo digo, ay, yo podría hacer esta ruta sola, me la conozco súper bien, está muy cerca de mi casa, sí, pero no me atrevo porque digo, pero es que no falta siempre que salgo, me encuentro a este señor en este mismo punto, este señor está trabajando acá, no sé qué, y estoy en un punto donde no pasa nadie. Entonces siempre Santi, por ejemplo, sale a hacer esa ruta solo, él no tiene que preocuparse por eso, él sale y hace la ruta solo, pero esa misma ruta yo no puedo salir a hacerla sola. Entonces es más, creo que siempre ha sido más desde el hecho
de la seguridad. Han ocurrido muchos casos de acoso y de situaciones así en general. ¿Tú has vivido algún escenario así? He tenido episodios como en los baños, que te graben con un celular desde cierto Sí. punto, de que te están molestando de cierta forma, pues como todo ese tipo de cosas. Han episodios así y lo he visto también en mis compañeras. Entonces siempre es mucho como del aspecto como de la seguridad, de cuidarse, porque siempre ocurren situaciones que son incómodas, sí. Qué maluco. Porque efectivamente, uno de hombre no lo vive. No hay que prestarle Pues, tanta atención a veces mucho a esas menos, cosas, ¿no? pues Obviamente uno sí piensa que como no me vayan a robar o algo exacto, así, pero no tanto que no me acosen. no de maltrato, sino más como Sí. de hecho, si sales a trotar a la calle, a veces pasa de que a mí me ha ocurrido en varias ocasiones que me pegan en la nalga y uno a veces no sabe cómo Sí. reaccionar ante esas situaciones. Ujú. Hubo un momento en el que tuve una reacción un poco más fuerte y me asusté por la reacción de la otra persona, o a veces en los que te dicen cosas y entonces ya uno no sabe trotar o por dónde trotar o no por dónde trotar. Hubo un día que me persiguió un taxi por varias cuadras y yo ya no sabía si terminar de llegar a donde iba o devolverme, quedé varios días nerviosa de saber si volvía a salir por esa ruta o no volvía a salir por esa ruta. Sí, ahí Horrible. me van llegando Horrible. recuerdos. Y no hay mucho por hacer aparentemente. Pues más allá de pronto ir acompañado o cambiar de ruta o porque si, no sé, o si uno trata de denunciar o algo así, No, si termina en algo, no No. creo. O sea, no terminan mucho, en nada. mm, Y no siempre es fácil decir que vas a salir acompañada, la verdad. Yo a veces salgo a unas horas demasiado temprano ujú. y yo se lo digo, todo bien, vámonos. Pues como que Bendición. bendición y Pa' para afuera. afuera. Ok. Pero sí, es que siento que más allá no hay mucho que podamos hacer. Pues uno ve todos los días ese tipo de historias. Ujú. Y a veces se denuncian y pues pero no tanto denuncias sino como públicamente en redes sociales Exacto, se cuenta sí. el contexto de lo que sucedió, de cuidémonos que está pasando esto, cuidémonos que está pasando lo otro, pero siento que eso todavía es muy complejo Ok. de solucionar. Y muy prevalente. Sí, también. Bueno, chévere que lo hablamos aquí también para que sirva para hacerle difusión y que, no sé, pueda uno tener algún impacto en la educación de las personas. No sé, Sí, porque sí. muy maluco. Cuando dejaste la marcha, ¿fue entonces en la universidad? Pues estaba en el poli. Yo creo que sí, fue Ok. como en la universidad. Yo estando en la universidad los primeros años, los primeros semestres, marché. Sí. Y siempre hacía alguna prueba de fondo. O sea, yo marchaba 10.000 y siempre corría o el 5.000 o el 10.000 también. Ajá. O había una época en la que se hacía media maratón o corría media maratón, corría cualquier cosa. Y me iba bien corriendo. Pues al principio no me iba bien corriendo, pero a medida que yo mejoré en la marcha, también mejoró mi carrera. ¿Te sirvieron aspectos de la marcha para el El fondo? cardio, pues Ok. es que los entrenamientos de marcha son muy largos, porque claro, tú te demoras más haciendo lo que podrías hacer trotando. Claro. Entonces, sí, el fondo que gané en marcha me sirvió mucho corriendo. Nunca fui la más veloz, pero yo aguantaba mucho. Entonces, claro, a la hora de ir a correr, era compatible. Ya luego, cuando yo dejé de marchar y empecé a correr, seguía en la universidad con el proceso, pero todavía, pues en esa época yo llegué a ganar medallas universitarias en 5, en 10, en media, corriendo. Ok. Y corría ya empecé a correr buenos tiempos como para hacer el cambio y poder seguir haciéndolo como me gusta hacerlo. Ujú. Pero sí fue como que la universidad fue la transición. Listo. ¿Y llegaste, digamos que a tu periodo de mejores tiempos en fondo también ahí en la universidad o ya fue más adelante en la vida? Fue antes de pandemia, o sea que eso fue en el 2019.
Sí. O sea que fue después de graduarme de la universidad. Que Porque- hice mis mejores tiempos corriendo. ¿Y qué tiempos hiciste? En media, 1:23. La mejor maratón la hice después de... Fue más reciente. 3:03, que... Ah, no, 3:01. Que fue Juepucha. hace como 3 años. O 2 Ajá. años. Creo que lo de las fechas es... Te salgo a trabajar. 13, y digamos para una mujer, ¿con cuánto clasifica, digamos, para Boston? En mi edad es 3:30, pero claro que uno tiene que hacer hay un rango de clasificación, Ajá. hay un tiempo, pero hay que bajar como 10 minutos, por ejemplo, un 3:20 para que tú pases Ok. es más seguro, más O sea, o menos. tú te pasaste ya el juego. Pues, bueno, brutal. ¿Y en 10? En 10, 38 bajito, como 38:03. Ok. Fue todo antes de pandemia. Después de pandemia, ay, me ha costado, o sea, ya pasaron 5 años y yo todavía estoy diciendo, ¡ah! ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? ¿Como de pereza? No sé. No volví a llegar a esos ritmos. Estoy cerca, pero a esos mejores tiempos de ese momento no he vuelto a llegar. ¿Pero quisieras? ¿O? Sí quisiera, pero también estoy viviendo ahorita el deporte de forma diferente, porque en esa época yo era solo entrenar, solo acostarme temprano, solo comer esto, solo, o sea, era muy estricta, muy juiciosa y fue muy chévere, lo disfruté así. En la actualidad lo vivo más tranqui. Ya yo cumplo todos los días con mi entrenamiento porque realmente me gusta, es más por gusto que por cualquier otra cosa, también porque es mi disciplina, yo ya lo necesito diario, pero ya no me doy tanto palo, o sea, como que ya fluyo un poquito más, estoy más tranquila. Como que antes yo tenía un horario para entrenar, tenía que cumplirlo, si no podía salir a esa hora por algún motivo yo me desesperaba, me estresaba, en cambio ahorita como que bueno, si no lo pude hacer a esta hora lo hago otra hora del día, no pasa nada, puede que no salga igual, pero lo hice, o sea, como que ya yo estoy un poco Más flexible. más flexible. Ajá. Quizás esa flexibilidad ha hecho que no pueda llegar a los mismos tiempos de antes porque antes me exigía, pero también lo disfruto y sigo teniendo ese toque competitivo. Y estoy disfrutando mucho la época de hacer montaña, porque a veces hacer montaña hace que me cueste hacer otras cosas, que no me salga tan rápida la pista, pero cuando voy a ver una prueba larga como una media maratón estoy muy bien de fondo, entonces unas por otras. ¿Y ahorita estás enfocada en alguna distancia en particular? Pues este año, el año pasado hice el cruce de los Andes en Argentina, que era una carrera de 3 días, de 30 y pico de kilómetros, acumulábamos 100 en los 3 días. Wow. Y ese tipo de carrera, ese tipo de evento me pareció muy bacano, entonces dije, Ajá. este año quiero hacer maratón de montaña, y la hice en mayo. Ok. Sufrí, ¿para qué? Estuvo duro. Pero... O sea, son 42K en loma. Sí, casi nunca son 42K porque es muy difícil que en montaña midas una distancia exacta. Uno le dice Ok. maratón, pero puede ser 40, 42, 45, 46, pues como así, Ok. cualquier cosa. Listo. Entonces me gustó mucho como esas distancias largas, las disfruté y no es que me esté enfocando ahora a eso, pero consideraría seguir haciendo carreras de montaña como de 30 para allá, como 30 para arriba, me pareció chévere. No sé cuándo me lance a algo más, pero pues como que por ahora me parece chévere esa modalidad. Y a nivel de calle, a mí correr 5K y 10K me parece demasiado chévere. Demasiado duro, muy duro, sobre todo el 5 me parece muy duro. Esperaría en algún momento volver a hacer un 5 en pista, que me parece bacanísimo. Ajá. Pero la media me fluye mejor, o sea, en la media sigue siendo duro, pero me siento mejor, me siento como que más cómoda. Entonces, quizás
el próximo sea como meterme alguna media de calle mientras defino qué voy a hacer con mis carreras de montaña, pero eso es cuando defina el calendario de cómo voy a empezar el próximo año. Por ahora, sí, alguna media que salga para principio de año. Ok, bueno, genial, genial. Nos vinimos ya más para la actualidad, pero quiero volver un poquito en el tiempo y quiero saber cómo fue que terminas creando el equipo junto con Byron. Bueno, hace 10 años Adidas hacía como algo parecido a lo que se hacen ahorita muchas marcas que hacían como eventos, invitaban personas a activaciones y cosas así, ¿cierto? Entonces ellos hicieron también grupos en varias ciudades, en Medellín, en Cali y en Bogotá. Y las personas iban a los entrenamientos y como requisito tenían era usar prendas. Si ellos usaban prendas de la marca, podían ir a los entrenamientos, eran 3 veces a la semana, no tenían costo y tenían como otros beneficios. Entonces, ya ese proyecto llevaba un tiempo y Byron y yo iniciamos, como habían otras entrenadoras, Byron y yo retomamos, pues como que iniciamos ese proceso después de ellas y estuvimos unos 2 años más o menos con los entrenamientos que eran 3 veces a la semana. Y después de que ese proyecto terminó, nosotros decidimos que íbamos a empezar a formar el equipo y empezó con muchas de las personas que iban a ese proyecto. Algunas de esas personas aún entrenan con nosotros en el equipo. Entonces hace 8 años, de hecho ahorita en noviembre, por estas fechas, cumplimos los 8 años, ya cumplimos 8 años este noviembre. Tremendo. Y así fue como empezamos, como con muchas de las personas que nos conocían por ese proyecto y la fuente fue llegando poco a poco con el voz a voz, con, no sé, como que me veían en las carreras, entonces ya se daban cuenta que estaba entrenando un grupo, no sé qué, entonces así poco a poco fue que fuimos como empezando, así fue como empezamos. ¿Y por qué con Byron? Los dos trabajábamos juntos con la marca. Y nos entendimos bien y de hecho todos estos años nos hemos entendido súper bien. Ajá. Entonces, nada, siempre hemos hecho clic para trabajar. Entonces, por eso. Bueno, ¿y qué tal ha sido ese proceso de entrenar personas? O sea, primero lo viste como atleta, tú misma, luego ya empezar a entrenar a estas personas. ¿Qué tal ha sido? Bueno, inicialmente, cuando yo estudié licenciatura, yo quería ser profesora, no quería ser entrenadora. Porque en el proceso de entrenar me parecía que era muy mecánico, como que todo el tiempo haga, pero no importa si tienes el periodo, haga, pero no importa si estás mal en tu casa, o sea, como que como un recetario. Incluso yo lo hacía, o sea, yo podía tener lo que fuera y yo siempre cumplía con mi entrenamiento, no importa qué estuviera pasando adentro, pero yo cumplía con mi entrenamiento. Entonces yo decía, pucha, a mí no me gusta esto es demasiado mecánico, eso es demasiado simplemente corra, entrene, marche, ya hágale, pero no hay como algo más allá. Entonces a mí eso no me llamaba la atención. Cuando empecé a vivirlo fue que dije, bueno, es que también depende de cómo yo decida hacerlo. No es lo mismo hacer alto rendimiento que entrenar personas que tienen otras metas o otros retos, como hacer actividad física, pero de manera consciente, o que quieren aprender a correr porque les llama la atención, o ya que se ponen retos de que tienen una carrera de cierta distancia, que quieren cumplir, que quieren ir a una ciudad a un paseo y quieren subir algún morro y aguantarlo, o que quieren tener una guía para estar bien, estar sanos y hacer actividad física bien hecha. Entonces yo dije, bueno, no necesariamente esto tiene que ser como yo lo viví, no tiene que ser así de intenso. Claro. Entonces poco a poco fui como acomodando cómo quería vivirlo yo y cómo quería desde de mi rol de entrenadora brindárselo a las personas, de qué forma yo puedo también un poco saber de cómo se sienten las personas, porque definitivamente me marcó mucho esa época. Y entonces yo dije, yo no quiero solo haz tu entrenamiento y ya, chao, hasta luego. O sea, como que si tengo la posibilidad de interactuar un poco, no en todos los casos se da, pero si tengo la posibilidad
de interactuar un poco desde otros aspectos, porque a veces ese dolor que tienes no es solo físico, a veces ese cansancio que tienes no es solo porque estás cansado de correr, es porque no dormiste bien, es porque algo te pasa. Entonces como Ya. que es otros análisis, y eso hizo que poco a poco yo me fuera enganchando con eso. Y Santi también lo vive mucho desde esos puntos de vista, entonces como que encontrarnos juntos a hablar de ese tema fue chévere. Luego con Byron trabajando ha sido mucho, porque él también es muy de eso, y de hecho Byron y yo trabajamos mucho como el cuidado, como que las personas que están con nosotros estén bien. Entonces, digamos que Ok. es como esas formas. O sea, mucho más allá del entrenador tradicional, solo enfocado en lo deportivo. Sí. Ok. Y la gente lo ha recibido muy bien, supongo. Sí, hay muchas formas o muchos tipos de entrenadores o tipos de grupos. Entonces, simplemente si alguien busca una forma más diferente de entrenar y quiere hacerlo más competitivo de otras formas, pues quizás entonces ya vaya con otra persona. Pero a quienes les ha gustado nuestra forma, están con nosotros, sí. Entonces, como Ok. que todo depende también de cómo lo vivas, Ujú. pero sí. ¿Y qué tal ha sido trabajar con la motivación de las personas? La motivación de las personas tiene sus momentos en los que hay que, digamos que tomar muchas herramientas Ujú. para mirar de qué forma apoyar, porque tú a veces quieres como dar mucho o apoyar de cierta forma, pero a veces la persona necesita ese espacio. Entonces, Mm, la motivación me parece compleja, porque tú tienes que saber hasta dónde llegar, y me parece que también es de lado a lado. Si tú quieres, yo puedo darte apoyo, pero tú también qué quieres o qué necesitas. Puede que yo te esté diciendo hagámoslo de esta manera, pero tú no necesitas eso en este momento, necesitas espacio, o puede que por el contrario necesites que te empuje más. Entonces, depende, porque a veces también dar mucho desgasta, o a veces también estar pendiente, pero esa persona de pronto necesita. Entonces, como que es de saber leer las claro, personas, saber leer muy bien. es Ser de muy saber personalizado cada uno. y de saberlos leer, de intentar comunicarse, entonces tiene sus momentos, pero digamos que se hace lo que se puede con las herramientas que tenemos para que esa motivación exista, porque es que viene de muchas partes, no es solo, sí, pues como al hacer un entrenamiento y ya, hay muchos factores que vienen detrás de eso. Claro. Ok. Y también el hecho de, pues, también buscan pertenecer a un grupo o un equipo, ¿no? También eso. Sí, también hay running social, también hay personas que Mm, más que una meta de cierta cosa, pues quieren hacer ejercicio tranqui, porque quieren ir a conversar, a entretenerse, a ver otras personas, a hacer otras cosas. ujú. Sí, también. Chévere. Y pues aquí uno ve las dos, digamos que las dos fases tuyas como entrenadora en la universidad, donde pues unas son con el equipo y otras son pues ya más el deporte recreativo. Entonces sí, Sí, es como hacer sí, ese sí, switch, ahí ¿no? hay varios roles dentro de la universidad, es Mm, cierto. sí, yo ahí he estado como en ambos roles también. Dependiendo del día, a veces es más competitivo, a veces más recreativo. ¿Cuál dirías tú que es el error más común que comete una persona que quiere empezar a correr? Saltarse procesos y desesperarse, o sea, como arrancar de una queriendo hacer una super distancia, o queriendo hacer un tiempo X, y no arrancar como, bueno, primero tengo que arrancar, no sé, si nunca lo has hecho, trotando y caminando, tengo que hacer fuerza, tengo que aprender la técnica, luego voy incrementando poco a poco, no salgo el primer día y me hago 5 kilómetros, sino que voy de a poquito, voy llevando el proceso de a poquito, y así como que puedo aprender a conocerme, a escuchar mi cuerpo, a mirar por qué me duele esto, o sea, como es muy común querer de una llegar, hola, ¿cómo estás? Quiero hacer 10K, hola, ¿cómo estás? Quiero hacer media Mm, maratón en 2 meses. Eso es muy común, como tú simplemente llegas a eso porque escuchaste que hay un evento y que alguien lo hizo,
y quieres hacer lo mismo, entonces como saltarse el proceso, el paso a paso para hacerlo pues de forma sana. Ok, el afán. Y en cuanto a el entrenamiento para hombres versus para mujeres, ¿tú le das algún enfoque distinto? ¿Cómo varía? Es parecido, Ok. digamos que la estructura es la misma, la de hombres y mujeres. Hubo una época en la que yo intenté hacer variables según el ciclo menstrual de las mujeres, como depende de la época en la que estés, de la fase en la que estés, podemos hacer esto o esto. Pero como que al ir haciéndolo poco a poco me di cuenta que era complejo, pero porque las mismas mujeres en muchas ocasiones no saben en qué fase están, en qué momento están. Entonces Mm, implicaba mucho esfuerzo y también saber si a la persona a la que le estoy diciendo esto pues quiere o no quiere hacerlo de esta manera. No siempre es el caso. Entonces, digamos que la estructura es muy parecida, pero yo ya conozco en muchos casos a quien le da muy duro cuando tiene cólico, entonces les hago algunas recomendaciones alimenticias o incluso les he recomendado ir a temas nutricionales como a visitar una nutricionista como para trabajar este tema, las que se enferman mucho por este tipo de por las fases, como bueno, revisemos qué pasa por esta parte, no sé qué, a las que les da muy duro el premenstrual, o sea, antes de que les llegue. Entonces, como de qué forma lo podemos abordar, cómo podemos entrenar. Bueno, ven a entrenar, pero vamos a hacer esto que te puede ayudar a que estés mejor, pero no va a generar esto. Con respecto al fortalecimiento, las mujeres necesitan más fortalecer, por ejemplo, rodilla. Hay ciertas lesiones que son un poquito más perdón, glúteos, porque hay ciertas lesiones de rodilla, por ejemplo, que pueden tener más tendencia a las mujeres, ujú. como por la forma de la cadera. Entonces hay ciertos ejercicios que hago más con mujeres, pero que a veces a los hombres también les pueden favorecer por muchos aspectos, entonces se puede igualar. Pero dijiste fortalecer glúteo para evitar lesiones de rodilla. Sí, sí. Ok. Entonces, hay variables, pero que a veces se pueden hacer de ambas formas, pero yo siempre intento es tener presente y pendiente de como con las chicas que llegan más o menos qué ajustes puedo hacer según lo que veo, y con las que me comparten un poco su experiencia sobre cómo les va con el ciclo menstrual, pues yo entro a hablar y a tratar un poco de como con el tema. Sí, pero depende mucho es de quién y de si lo quiere hacer, porque en el proceso me di cuenta que pues no es igual para todas. Claro, pero muy interesante eso. Pero también debe ser complicado cuando estás con tantas Exacto. personas. También eso hace parte Claro. de que si una chica quiere hacerlo de esta forma, pues pucha, tiene que de verdad conocer muy bien cada paso y cada proceso, porque claro, tengo muchas personas, es difícil que yo pueda hacer un énfasis solo en una persona si esta persona no está, pues no se conoce muy bien. Entonces Ok. también es como eso. ¿Te ha pasado que lleguen personas que sean como muy obsesivas con el deporte y como muy intensas y que te toque como frenar? Sí, sí, ¿Es común? más ahora, más Ahora que es ahora. una moda. Sí, ahora es más común que alguien llegue y quiera de una hacer o una marca o una distancia, y que se obsesione como de quiero correr todos los días, quiero entrenar 2 veces al día, o todo el tiempo quiero decirte esto, no sé qué, sí ha pasado. Y lo que intento es explicar y guiar el proceso como de la mejor manera, y de que me entiendan los puntos de por qué te estoy haciendo estas sugerencias de que lo hagamos de esta forma o que nos demos este tiempo para hacerlo, y en muchas ocasiones terminamos haciendo un ajuste de bueno, listo, este es el límite que vamos a hacerlo de esta manera, este es el paso a paso, no sé qué. Y ha pasado en ocasiones de que de pronto si no nos acomodamos a que a esta persona no le gustó de pronto mis sugerencias o mis recomendaciones, pues por lo general toman la decisión de ir por otro lado. Dar un paso al costado. Sí, porque nada, pues a mí me gusta hacerlo de que la persona lo haga lo mejor posible y que esté bien, y también pensar en el futuro de esa persona. Entonces como que depende de esa situación. Si de pronto ya no tenemos el feeling en ese tipo de cosas, pues ajá, será necesario pues un cambio.
pero todo depende. Ok. Y digamos en términos generales, te quiero hacer una pregunta de distintas instancias. Digamos para 10K, ¿qué señales ves tú para saber que una persona ya está preparada para correr un 10K? Mm, puede ser que haga una hora, esto es una respuesta muy genérica, pero puede ser que ya haga una hora de trote constante, y que vaya bien, que vaya cómoda, que no termine muy agotado. Entonces ya ahí sí yo diría, bueno, haces una hora a cierto ritmo, eh, quizás no haya hecho 10K en una hora, pero pues hizo 8, eso puede ser una probabilidad de que ya haces 10K. Y lo hiciste bien, ibas bien, podía hablar o iba sonriendo, no iba muy pues como de la respiración, muy agotada o algo así. Eso sería pues como una referencia, pero pues en el día a día muchas, porque aprendemos a observar muy bien a la gente, pues en muchas cosas, como que tú ya identificas si a esta persona le duele algo. Yo veo a alguien a lo lejos caminando y ya sé quién es, por cómo mueve el cabello, por cómo pisa, por cómo mueve el brazo, porque tiene un hombro más arriba que el otro, o sea, los puedo ver muy lejos, pero yo ya sé quién es esa persona por cómo se para. Entonces como que desde la observación hay muchos aspectos que podemos como identificar para eso, pero pues como para partir un ejemplo, ese. Ok. Y si te hago la misma pregunta, ¿qué señales ves para saber que una persona ya está preparada para un 21K? Bueno, para un 21K. Que haya, y esto sería igual para 10K, pero que sepa que lleva un proceso de un tiempo específico, haciendo un entrenamiento. Para un 21K, que nunca has hecho un 21K, pues que por lo menos lleve 6 meses en un proceso, ¿cierto? Okay. Que dentro de ese proceso lo haya hecho con constancia, con progresión, que yo haya identificado que pasó de correr 10K a 12, a 14, a 18, o sea, como que dentro de ese proceso poco a poco llegó a correr esas distancias y al principio quizás fue difícil, pero luego lo logró y está bien, está estable. Ahí yo podría decir en algún momento está lista, pero ahí es más el proceso. No podría darte un ejemplo como en el de los 10K, porque ya es una distancia más larga y ahí sí en 10K el proceso es importante, pero podía darte un ejemplo. Pero en 21K yo siento que no puedo dar el ejemplo sin un proceso. En 21K tiene que haber un proceso. Esto se va complicando. Y entonces, la última de esas, ¿qué señales ves tú para saber que una persona ya está preparada para correr una maratón? Importante teniendo en cuenta lo anterior, entonces que ya lleve varias medias. Varias medias, sí. Okay. Como que mínimo o sea, no, dos. No lleva una media y ya hizo una maratón, no, que lleve más, que lleve 3, 4, 5. 5, pues que lleve hartas, que lleve 2 años, 3 años, que ya hizo medias y digo, bueno, ya es que ya la media la domino demasiado bien, yo estoy súper bien ya con esta media, ya yo puedo hacer un poco más. Entonces ya a partir de ahí empezar a hacer el proceso de maratón en el que uno acumula distancia, en el que uno ya va subiendo de 21K. Al principio de los primeros entrenamientos que usted hace más de 21K se sienten difíciles, pero ya luego uno se va acomodando. Entonces como todo ese proceso de que uno va viendo, de cómo va evolucionando, de cómo se va sintiendo, porque ya ahí también tiene mucho que ver en todos los casos, pero entre más aumenta la distancia, pues más representa ya si puedes entrenar una maratón. Tú tienes el tiempo, puedes disponer del tiempo, puedes fortalecer lo que necesitas fortalecer, puedes ir a fisioterapia en caso de que necesites fisioterapia, puedes alimentarte de cierta forma o quieres tu domingo ciertas horas para ir a salir a hacer fondo, entonces no poder trasnocharte el sábado. Es como que ya hay muchos factores ahí de eso, pero un indicador de yo decirle a alguien, sí, puedes hacer maratón, es que ya yo sé que lleva un buen proceso de medias y ya he hecho varias. Ok. Pero varias. No. Pero varias. Vale, bueno, ya podría seguir preguntando de ultra y demás, pero no, pues hasta ahí, pero chévere. Igual sí, no, o sea, no todas las personas quieren terminar ahí, o sea, ¿En qué? ¿En maratón? Pues, sí, en maratón. Ah, sí, pero, no. O sea, No es necesario, no sé. hay muchas formas de vivir
el correr. Y no siempre tienes que correr por una carrera, ni por una distancia. Hay muchas formas. Sí, sino que como se ha vuelto una moda, entonces yo creo que también mucha más gente lo quiere hacer porque, ajá, chulear la maratón, no sé. Sí, y pues también está bien, Sí. pero no todos, no es regla para toda persona que corre hacer una media o hacer una maratón o... ¿Tú dirías que para que alguien corra una maratón debería tener un tiempo específico en media como mínimo? O libre, desde que se pueda correr varias medias al tiempo que sea. Bueno, sería, yo pienso que como para no extender mucho el tiempo de la maratón, sería bueno como que tú tengas un rango de media, por ejemplo, de 6:30, que tú digas, bueno, puedo correr una maratón por debajo de 7 el kilómetro. Sería una referencia como para tener en cuenta los tiempos. Y si tú analizas las maratones, tienen tiempos límites, por ejemplo, de 5 horas, algunas de 6, pero es como también para que no sea el tiempo de correr muy excesivo. Entonces, como un poco en ese aspecto. Pero también hay personas que lo viven de manera diferente. Entonces, también puede ser una respuesta, dependiendo a quién se lo pregunte, también un poco personal. Pero pues yo diría que más o menos que puedas correr, que tengas una media quizás en 2:06, que es correr a 6, o un poco más, pero que sepas que una maratón tienes un límite de tiempo, pues como que puedes cumplirlo así. No sé si me... Sí, porque digamos implica más desgaste demorarse mucho en una maratón. O... Tiene desgaste por donde lo veas, o sea, alguien que corre mucho tiene desgaste también por la velocidad muy rápida que lleva. Pero alguien que se demora más tiempo, también hay más desgaste porque tu cuerpo está todo el tiempo, tus articulaciones impactando por muchas horas. Pero pues mira que también hay otras distancias en las que corres muchas horas. Claro, claro, mucho más. Pues eso que decías de Argentina, ¿fue? Sí, o ultras. Entonces Ultras. como que hay que estar muy fuerte también en cualquiera de los dos ámbitos. Para alguien que va muy rápido a hacer una maratón en menos de 3 horas, o para alguien que se va a demorar 5, en ambos aspectos hay que estar muy fuerte, porque son dos extremos a los que está el cuerpo también sometido. Entonces hay que saberlo, pues hay que tener muchas cosas en cuenta para hacerlo. Listo. Súper. Bueno, vamos a pasar a otra fase de la conversación, y es que nosotros pusimos una cajita de preguntas en el Instagram del podcast y en el Instagram de Mile, a ver la gente con qué salía, y ahí salieron con varias cositas. Entonces vamos a entrar allá, y de paso les recuerdo que si les gusta el contenido y pues estas conversaciones con personajes como Mile y demás, pues muy invitados a que se suscriban para que siga creciendo el canal. Entonces, la primera pregunta la hace Jorge Forero y te dice lo siguiente: ¿qué se siente ser un modelo para muchos atletas y saber que los inspiras? Gracias, Jorge. Bueno, no, es chévere, es chévere. Digamos que el deporte traza, o el correr traza muchos aspectos de mi vida. Entonces me gusta, de lo que yo vivo y de lo que aprendo, poderle dar un poquito a las personas para que también lo disfruten, o para que también les marque así como me marcó a mí. Entonces, chévere. Súper. Bueno, gracias, Jorge. Pregunta Isa Gil: ¿cómo entrenar la mente y crear una mente fuerte que combata inseguridades? Bueno, yo creo que es importante empezar como a saber más o menos hasta dónde puedes dar o qué vas a hacer. Es decir, tú tienes que hacer esta recta. ¿Cómo vas a llegar al final de esta recta? Si caminas rápido, ¿cómo llegas? Si trotas suave, ¿cómo llegas? Si vas a toda velocidad, ¿cómo llegas? ¿Cuál es el fin de esa recta? ¿Tú quieres llegar a la recta y llegar tranquila? ¿Quieres llegar a toda? ¿Quieres llegar a tope? O sea, como primero tener claro como por qué, cuál es tu objetivo, a dónde quieres llegar.
a partir de ahí ya empezar como a creértelo. Yo creo mucho que es importante las palabras y las cosas que tú te dices a ti mismo después de ese objetivo realista. Yo me repito mucho frases como yo puedo, yo soy capaz, yo conozco esto, yo tolero esto, esto no es la primera vez que lo hago. Ok. Nada, experimentalo, y si no fue, suéltalo, no te vas a quedar ahí en la sensación repetitiva de ay, esto está muy duro, ay, no voy a ser capaz, hoy no voy a aguantar. Yo trato de cambiar esos pensamientos a quizás puedo hacerlo un poco más lento para aguantar, o sea, como tener afirmaciones un poco más positivas, pero todo deriva de que yo me conozco mucho. Entonces creo que es importante conocerse mucho, trazarte esos pequeños objetivos y las afirmaciones positivas que te dices, pues como a ti misma. Listo. Genial. Pregunta Juan Camilo Guzmán, ¿cómo preparar una maratón? ¿Cómo preparar una Pues maratón? ya parcialmente respondiste, no sé si Sí, quieres como agregar algo. dependiendo del tiempo que lleves corriendo, que sea un proceso progresivo, disciplinado, porque en muchas ocasiones es muy encima sobre el tiempo y solo me tiro unos fondos y voy y lo hago, entonces como que tenga una buena progresión y, y que se tenga una base o una buena experiencia como para poder llegar a eso y hacerlo saludable. Listo. Pregunta Claudia Candia o Candía, no sé. Creo que Eh, cambia. ¿Le has tenido que decir a alguna persona que no la puedes entrenar? Creo que sí, pero no exactamente así, sino como, mira, así trabajo yo, esta es mi metodología, cuéntame si te llama la atención o cuéntame si quieres me dices un poco más y yo te sugiero. Me parece chévere ese tema de sugerir, o sea, si yo Ajá. no te puedo asesorar o apoyar, yo te puedo sugerir otras personas que conozco que quizás puedan ir por ese enfoque y te puedan ayudar, o que el espacio no te da donde yo estoy, pero otra persona está en otro lugar, te puedo decir, mira, esta persona. Entonces, más como así, como de Buenísimo. ese tipo de cosas, Como o digamos que como, ya remites, que es sí, también como se hace, digamos, sí, en el mundo de la psicología. Que de pronto sí. yo no le puedo ayudar bien, pero estos Eso. colegas sí O me ha pueden. pasado que algunos estudiantes ya tienen un nivel avanzado y en la uno se entrenan tantos días y yo le digo, vení, yo considero Mm, que es momento de que tú intentes ir a este lugar y lo hagas de como que puedas hacerlo más días a la semana o con otra exigencia, entonces hablo con ese entrenador a ver si puede ir, pero más mm, de, exacto, lo que tú dices, como remitir, algo así. sí, Sí. ok, ok, buenísimo. ¿Qué es lo más difícil de ser entrenadora? Pregunta también Claudia. Para mí, lo más difícil es a veces como las emociones o la comunicación. Me gusta mucho poder comunicarme como con las personas, pero a veces no sé qué tanto le gusta a esta persona que le hable o como que no sé cómo manejar ciertas emociones o cuando alguien se frustra o cuando alguien necesita algo, no sé, como más desde ese punto de vista. Creo que el tema del plan es algo más que uno hace, es más repetitivo, es más de como un proceso que uno conoce y repite mucho, pero las Ujú, emociones de las personas no son lineales siempre. claro. Entonces es más como el tema de las personas, del grupo, de que estén bien, de como la energía de la gente, de que esta persona esté bien acá con las personas a las que va, en este espacio al que va, es más como ese aspecto, creo. ¿Y se te da más fácil como la interacción uno a uno con los alumnos, o no sé cómo llamarlo, o en el grupo como tal? Con el grupo es chévere, Ok. pero prefiero la interacción uno a uno, porque a veces hay personas que no en grupo son más calladas, entonces tú cómo sabes de esa persona si no hay Claro. interacción uno a uno. Claro, y en el grupo también siempre suele haber uno que es más expresivo que todos, entonces, claro, si hay uno más callado y uno que habla más que todos, pues entonces se va estirando esa distancia. Sí, Bueno, ¿me entrenarías para clasificar a Boston? Dice Tomás Peña. claro. Bienvenido. Bienvenido. Mm, bueno, ¿por qué conectas tanto con la naturaleza? Porque conecto tanto con la naturaleza. Sí.
Bueno, ¿conectas tanto con la naturaleza? Sí, Ah, listo. definitivamente. Yo creo que tiene que ver en el entorno en el que crecí, Ujú. por la relación que tuvimos la naturaleza y yo, de cómo jugaba, de todo, pues de las subidas a los árboles, de ir al morro a hacer no sé qué, de todas esas interacciones que tuve siempre. Y, y luego fue como una pequeña deuda de cómo quería vivirlo, de que me faltó explorar por este lado, el hecho de que me guste un poquito como la adrenalina. Eh, y no sé, pero yo me siento bien y parte de esos entornos, entonces no sé responder, pero sí. Ya respondiste. Ah, bueno. Excelente. Termina de responder, no sé No responder. sé, bueno. Ok, súper. ¿Eres vegetariana? Sí, tengo Porque esa duda. una... Es que ha sido un proceso largo. Ajá. Ha sido un proceso largo, de muchos años, en el que me ha costado. En este año, digamos que ha sido el año en el que dije, listo, vamos por eso. Ha sido mi año en el que prácticamente ya dejé la carne, Ujú. pero ha sido un proceso, no sé cuántos años, toda la vida yo creo. Sí. Pero es que llevo toda la vida en el proceso. Ah, Pero pero. después de pandemia fue cuando ya como que fui haciendo la transición poco a poco, pero pues Ajá. este año Ya más en serio. no, Ya full. siempre ha sido en serio. Siempre ha sido en serio la intención. Sí, pero Pero no el no. resultado. El resultado podría haber sido en serio también. Lo que pasa es que la parte deportiva era la que siempre me frenaba a tengo Ya. que comer carne porque tengo que estar bien, tengo que comer carne porque tengo que estar, pues tengo que tener buena salud, no sé qué. Entonces fue la parte que más me costó. Pero llevo muchos años en el proceso nutricional en el que he hecho poco a poco, y yo fui a principio de mi nutricionista y le dije, ya no quiero más carne. Y Entonces, entonces ella te remitió a alguien más. no, ella ya lo tenía clarísimo. Yo creo que ella dijo, "Ay, esta mujer se está demorando mucho". Ok. Entonces, este año sí ha sido como mi 100%. ¿Y por qué esa intención? Nunca he disfrutado comer carne. Ok. Eh, no me gustaba como la sensación, no me gustaba saber qué era lo que me estaba comiendo. Ok. Tampoco me gustaba el sabor, y creo que poco a poco, al pasar el tiempo, me fui sintiendo menos identificada con ese tipo de alimentación y más identificada o más feliz de no hacerlo. O sea, en este último año y en estos últimos años en los que le fui bajando poco a poco, realmente yo me siento a comer y me siento a comer muy feliz. Como que digo, Ok. ay, qué descanso. Así sí me gusta comer, así sí como feliz. O sea, como sin carne, sin Sí, cerdo, sí. sin pollo, sin Sí, porque antes huevo, sí. huevo sí, me lo comía me obligaba a mí misma a comer algo que no me quería Ah, comer, sí. solo porque decía que no iba a rendir lo mismo, me iba a enfermar o cualquier cosa. ¿Y era mentira? Eh, Me enfermaba más porque no me estaba comiendo algo con la intención que era, no disfrutaba comérmelo, y en la Ok. infancia se lo comían por mí. Es decir, yo no me quería comer la carne, entonces se la comía a mi hermano, se lo comía a esta persona, Los otra primos. persona, otra persona. Entonces como que nunca fui muy juiciosa con eso, y yo simplemente omitía comérmelo y decía que estaba enferma, pues me enfermaba, pero no tenía conciencia de que era porque yo no lo estaba suplementando o cambiando por nada. Ujú. Entonces, nada, yo ahorita con mi proceso de nutrición tengo muy claros mis requerimientos, yo sé cuánto me tengo que comer al día, lo cumplo. Ujú. En cambio, si comiera carne, lo comería en un porcentaje muy bajo, en el que yo diría, estoy cumpliendo. Entonces no llegaría a mis requerimientos y probablemente no estaría como estoy ahora. Yo estoy bien porque Ok. yo soy disciplinada. Entonces yo sé cuánto me tengo que comer, de qué necesito, qué me hace falta, y voy donde mi nutricionista con cierta frecuencia para que revisemos cómo voy. Ok. Entonces, en Listo. mi caso, pues alimentarme como me alimento ha sido positivo. De la mano de la nutricionista. Sí, O sea, claro. recomiendas igual si uno va a tomar una 100%. decisión así. 100% porque conozco demasiadas personas vegetarianas que solo eliminan la carne Ujú. y agregan algunos otros alimentos,
y eso tiene muchas consecuencias. Con muchas de las chicas, sobre todo que en este momento son vegetarianas, hemos hecho algunos cambios o les he hecho algunas sugerencias, incluso han disminuido las lesiones con el hecho de que hemos o suplementado, pues no es que yo les haya dicho específicamente, les he hecho las recomendaciones para que miren si vamos donde el nutricionista o cómo lo vamos a abordar, pero desde el aspecto de acomodar la alimentación, muchas han mejorado incluso en sus lesiones deportivas. Entonces sí, siempre con un profesional o con una profesional. Y de pronto en términos generales, pues no eres nutricionista, pero ¿recomiendas algún suplemento? No, es que me parece un tema complejo. Siento que eso es más personal, eso es más dependiendo de cada persona, porque todos tenemos o ciertas vitaminas o ciertas macros que hay que cumplir o que necesitamos. Entonces creo que no me atrevo a especificar nada. Digamos una creatina o algo así. ¿Tú consumes? Yo proteína cuando esto depende de la fase de mi entrenamiento, que no logro cumplir el requerimiento que necesito, me suplemento con proteína. Creatina no he consumido. Algunos vitaminas también depende de cómo tengo pues como ciertas cosas, pero sí, es que todos esos aspectos yo siento que es muy dependiente de cómo te alimentas y qué te hace falta, qué necesitas, cómo te recuperas. Si necesitas un apoyo para tu recuperación o para dormir, pues como... Claro. Y también ver pues, el examen de sangre, a ver cómo están las vitaminas. Ajá. Yo hubo un tiempo donde fui vegano, tal vez unos 4 meses, por ahí en el 2020. Y energéticamente fue increíble hacer el cambio. ¿Fue brusco? Fue hermoso. Ah, bueno, ok, toda contenta. O sea, fue divino. Yo pasé como... A mí me gustaba mucho la hamburguesa y la carne. Pues yo sí comía normal. No tenía ese cargo de conciencia, pero sí entré... A ver, contexto. Yo ahí me habían diagnosticado el cáncer. Pues eso ya lo he hablado acá. Tú también ya sabías. Luego de unas fases de quimioterapia y demás, decidí entrar a ser vegano un tiempo. Y también porque había visto algunos estudios de la carne relacionada con el cáncer y demás. Entonces entré a ser vegano, o sea, ya ni huevos, ni lácteos, ni nada. Y energéticamente yo sentí que empecé a tener una conexión como con la vida o con las personas, pero una cosa que yo no había sentido antes. Pero a nada de haber hecho el cambio, me pareció increíble. Me duró el impulso como unos 3, 4 meses y luego ya quise volver a comer una hamburguesa. Volví a ser un asesino de animales. Pero fue interesante. Interesante. Pues también lo guié con doctores y todo. A mí me hace feliz. Ok, genial. Seguimos. Alexis tiene una duda y es que alguna vez escuchó que como que estaban conversando sobre qué se hacía si uno va compitiendo y le dan ganas de hacer del cuerpo. Y que escuchó por ahí que no, que eso hay que hacerle ahí porque lo importante es pues, llegar en el tiempo que uno quiere, ¿o qué? Entonces quedó esa duda. Quedó traumado. ¿Qué debería hacer en ese escenario? Depende. Alexis me va a odiar porque dijo que no la hiciera, pero yo la quería hacer. Depende del objetivo. Ajá. Y depende de cómo lo estés viviendo esa carrera. O sea, si tú tienes la posibilidad de ir al baño y no te toma muchos segundos y tú puedes parar el reloj y en tu mente está bien y a ti no te afecta, vaya. Pero si tú vas más a nivel competitivo, o sea, porque estás compitiendo por un puesto o porque estás compitiendo contigo misma y no quieres parar, pues se orina y ya. Y se echa agüita. Sí, ¿Qué hijo de mares? ya se limpia. Pues sí, depende de la instancia, supongo. Ajá. Sí, bueno, entonces Alexis ya tiene excusa para... Si le entran ganas, ya sabe que puede hacerse ahí. Ay, qué risa. Bueno, Mile, ¿tienes algún proyecto en mente para un futuro próximo o cercano? ¿O deseas mantenerte por el camino con el equipo, en EAFIT? No sé. Tú como atleta también. Deseo mantenerme en la U, con el equipo, que sigan llegando personas
que conecten con mi forma de ver el deporte también y poder seguir como apoyando de esta manera, aprendiendo, acompañando y conociendo muchas personas que la verdad es que todo este camino me ha dejado también personas increíbles que me rodean. Y a nivel deportivo quiero seguir explorando cosas diferentes, como el tema de la montaña quiero seguirlo afianzando, quiero seguir teniendo confianza y mejorando, y en las carreras de calle también porque me gustan mucho pues la energía, la adrenalina, la sensación de darla toda. Entonces seguir poniéndome metas, vamos a ver qué va resultando, pero porque no lo tengo muy claro, pero sé que aparecerán cosas que yo diga, juepucha, esta vez. Así. Bueno, genial. ¿Con lesiones, has vivido lesiones importantes? Pues marchando solía tener lesiones de rodilla, y cuando recién inicié como tobillo, pero no fue muy trascendental. Cuando empecé a correr, la periostitis me atormentó muchos años. Entonces, de las lesiones que yo digo más, la periostitis, y siempre como que intento darle mucho manejo con las personas que llegan, sobre todo cuando son nuevas, como de que podamos pasar esa fase. No a todo el mundo le pasa, pero da como... un contexto de qué es. Es un dolor que se ubica, bueno, se inflaman como una zona de, digámosle, del hueso, pues, pero pues digamos que no es como para hacerme entender. Puede ser en el tibial anterior, en el tibial posterior. Entonces es como un dolor al tacto o al pisar. Y puede ser un poco intenso, buscando el músculo, como acá, en la zona, acá. Eso. Entonces puede ser de las lesiones más comunes para cuando alguien empieza a correr. Entonces como que ya tengo ahí como mis estrategias para darle manejo. A mí fueron de las que más me atormentaron. Pero se te quitó. Se me quitó. ¿O no? Se me quitó a las malas. No, pero sí, fue difícil, es difícil, pero ya digamos que se sabe manejar. Okay. Tuve una bursitis hace un tiempo, que esa sí me sacó una buena temporada de entrenar en la rodilla. Entonces tuve que tenerme una buena temporada de terapia, de paciencia, de muchos ejercicios hasta que pude volver a correr, pero... ¿Te frustraba mucho? No, trascendental. ¿O no? Sí, porque en ese momento, como lo digo, yo vivía, para mí entrenar lo era todo, entonces era muy difícil que yo me saliera de ahí. Ahorita una lesión me la tomo con más calma, puedo tener muchas estrategias, puedo ir a hacer otras modalidades deportivas mientras me recupero, y puede que me afecte, pero no de la misma forma. Yo sé que incluso cuando yo fui a hacer la maratón, que fue mi mejor marca, me lesioné de la rodilla meses antes y solo entrené en bicicleta, en elíptica, eso sí, horas pasé en la bicicleta y en la elíptica, y fui a correr la maratón y hice mi mejor marca. Entonces me refiero a que esta Milena del presente y del futuro ya lo vive diferente, entonces no es la misma frustración que cuando antes lo vivía. Entonces he tenido lesiones cortas que pueden que en otros momentos me hayan desacomodado bastante, pero esguinces también he tenido unos cuantos, pero no nada tan... Sí me voy a entender. Tan trascendental, sí. Así, ok. Mile, si quisieras dejar algún mensaje en la comunidad del atletismo o del running, o una idea que quisieras sembrar desde pues como tú lo vives o lo sientes, ¿qué podría ser? Creo que ya lo he dicho mucho, pero de lo más bonito que me ha dado también el deporte ha sido conocerme a mí misma. Entonces creo que algo muy chévere que se puede sacar del deporte es ese proceso interno que tú vives a la hora de correr, con todas las emociones que vives y experimentas, las sensaciones físicas. Trasladar eso también a otros aspectos de tu vida te puede dar a veces fuerza que necesitas, o empuje o lo que sea que necesites en otros aspectos. Yo lo he hecho y siento que funciona. Entonces como intentar que a veces esa energía o ese no sé qué que te impulsa a que quieras ponerte ciertas metas a nivel de deporte, que es pues como mi zona,
poderlo trasladar a otras cosas que también te ayuden a estar bien y disfrutar lo que sea que estés haciendo. Súper. Bueno, ha sido un camino interesante el que he tenido contigo en el equipo, donde, como decía al inicio, a veces más juicioso, a veces no tanto. Y actualmente me estás entrenando para una maratón en Bogotá, próximamente, el 30. Hoy estamos grabando a 19. Y ha sido chévere y no nos habíamos dado un espacio de conversar así, y me pareció muy interesante. Entonces, te agradezco por este espacio, por ser mi entrenador. Ahorita ya me gradúo, no sé qué vaya a ser de mi vida, si siga por acá o no. Pero sobre todo me llamó mucho la atención lo que contaste de esa zona como mental a la que entras cuando estás en competencia. Como que me imaginaba esas escenas de Michael Phelps ahí antes de entrar a nadar, que supuestamente el man se ponía metal y empezaba a visualizar cosas, o Cristiano que está antes de cobrar un tiro libre, que uno lo ve diciendo, el man dice, no soy el mejor, o cosas así. Me parece muy chévere eso. Es poderoso. Tienes que ver mis fotos de Instagram. A mí cuando hago carrera siempre quedo con unas fotos horribles y son las que más subo. Ajá. Porque la verdad, o sea, pasan tantas cosas en ese momento que eso es lo que hay. Pero me molestan tanto de esa forma en la que yo me transporto Ajá. a la hora de correr, pero sí. Pero bacano. Es una parte de mí. Muy chévere, muy chévere. Entonces, bueno, no sé si quieras conversar algo más o ya. Muchas gracias a ti también. Estuvo chévere la experiencia y muchos éxitos también acá con tu proyecto y tu podcast. Muchas gracias, Mili. Bueno, pues gracias a todos los que nos ven y un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.